habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Fíjense que este es el tema más sencillo que me va a tocar presentar. No sé si lo estoy haciendo a propósito porque hoy es la colecta especial, pero el tema es bien sencillo. ¿Aparece ahí? No, sí está. El título de este mensaje, pues ahí está, el mensaje de la Biblia. A ver, ¿cuántos leen la Biblia aquí, para empezar? No de pena, Dios lo está viendo como quiera. Si no la levanta, Dios sabe. Muy poquitos leemos la Biblia, ¿ok? Por eso quizás tú no sabes el mensaje de la Biblia. He estado escuchando a muchas personas que han escrito sus libros o han escrito o han dado algún mensaje por las redes sociales y tienen ellos su pensamiento personal. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? ¿Ok? El mensaje es uno solo. Es uno solo. Pero yo lo voy a dividir en 4 partes porque esa es mi opinión personal. Recuerde que hay doctrina personal y hay doctrina congregacional. Entonces, este es el mensaje de la Biblia para mí en lo personal. ¿De qué se trata la Biblia? Hay personas que han leído la Biblia más de 100 veces y ellos dicen que cada vez que la vuelven a leer encuentran una enseñanza nueva. Porque la palabra de Dios es un libro misterioso que transforma la vida de las personas. Muchos han querido atacar a Dios y han querido atacar la Biblia, y para poder atacar a Dios, pues tienen que leer la Biblia. Y empiezan a leer la Biblia para ver qué hablan de Dios, a ver en qué se equivocó Dios. Y saben, como este libro tiene poder, ¿sabían que este libro tiene poder? Como este libro tiene poder, es un poder transformador. Las palabras que tiene este libro vienen de Dios. Y entonces las personas que empiezan a leer la Biblia para atacar a Dios, ¿qué cree que ha pasado con ellos? Han terminado creyendo y convirtiéndose a Dios. Y uno de ellos fue nuestro hermano Juan Antonio Monroy. Lo he oído muchas veces a él dar testimonio que él quería escribir un libro en contra de Dios. Y él dijo, pero para que escribir algo en contra de Dios, voy a leer qué dice Dios. Y empezó a leer la Biblia. Y miren, el hermano terminó convirtiéndose a Dios. Lleva muchos años estableciendo iglesias de Cristo y hasta el día de hoy, con más de 80 años, sentado en una mesa, no importa, sigue predicando el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Muchos de ustedes lo han escuchado seguramente en sus predicaciones. Ya se le van algunos textos, ¿verdad? Estaba citando un salmo por otro, pero no importa. Nosotros sabemos de qué salmo está hablando el hermano. El de la comunión, dice, ¿cuál es ese salmo? Y ayúdenme. Y pues no le tuvieron que ayudar, ¿verdad? Recuerde que la mente se va apagando, pero dice la Escritura que el hombre interior ese se va renovando y se va preparando para la eternidad. Bueno, este es el mensaje de la Biblia. Para poder entender esto, pues hay que hablar un poquito de la Biblia. La Biblia significa libros, así de sencillo. Hay mucha información en cuanto a esto, pero lo más básico y lo más sencillo para que tú entiendas, la palabra Biblia significa libros. Así de sencillo. ¿Y cuántos libros hay aquí? 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y estos libros se consideran inspirados por Dios. Yo espero que tú creas esto. Si tú no crees que estos libros son inspirados por Dios, pues vas a seguir con la misma actitud. No vas a leer la Biblia. Pero si tú estás seguro, convencido, tienes fe, porque la fe es la convicción y la certeza de lo que se espera, ¿sí? Entonces, si tú estás convencido que este libro se considera inspirado por Dios, tú vas a querer saber qué hay ahí. Yo quiero ver qué dice Dios, porque este libro viene de Dios.
Fue escrito por más de 40 años en diferentes periodos del tiempo, épocas, y ahora han juntado este libro. No vamos a hablar mucho de esto. Solo te quiero decir que se consideran inspirados por Dios y son 66 libros que necesitamos leer. La Escritura nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Estoy leyendo 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No creas esa gente que dice, la Biblia la escribió un hombre. Sí la escribió un hombre, pero fue inspirada por Dios. La profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. 2 de Pedro 1:21. Por eso en 2 de Timoteo 3:16 y 17, ahí el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y mire para qué sirve. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú lees la Biblia y escudriñas este libro que viene de Dios, cada vez tú te vas a preparar para hacer más buenas obras, más obras. Y la obra de la perfección de tu vida se necesita lograr con la ayuda de Dios. Amén. Y luego dice la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma. Oiga bien, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el versículo que sigue después de este dice que todas las cosas están desnudas delante de Dios. No hay nada oculto que pueda ocultarse de nuestro Dios. Y hay salmos que dicen que si tú quieres huir de la presencia del Espíritu Santo, hasta allá te va a ir a alcanzar el Señor. Si tomare alas y me fuere hasta el alba, allá te va a seguir el Señor. Si me fuera a la profundidad de los mares, ahí va a estar Dios. Donde quiera que queramos huir de Dios, nadie puede huir de su presencia. Su Espíritu está ahí, estará ahí para redarguirnos de una o de otra manera. Discierne pues los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Son versículos que debemos de estar meditando todo el tiempo. Bueno, encontré esta información, que obviamente esto yo ya lo había estudiado hace como 20 años, pero siempre es bueno recordar. La Biblia más antigua del mundo. ¿Tú sabes cuál es la Biblia más antigua del mundo? ¿No? Sí saben. Es el Códice Sinaítico, o el Codex Sinaiticus. Este fue descubierto en el año 1844. Fue descubierto, no fue escrito. Fue descubierto en el año 1844 al pie del monte Sinaí. Por eso lleva ese nombre del Códice Sinaítico. Esta es la copia más antigua que se tiene de la Biblia, la más antigua del mundo. No hay otra. Los originales no existen. Nadie los encontró, nadie sabe dónde están, nadie tiene una copia, nadie tiene las copias, los originales. Los originales no existen. Todo lo que tenemos son copias de lo original. Y ustedes ya saben que pues la Biblia fue escrita en el hebreo antiguo y también en el arameo antiguo. Tú tienes que conocer eso. Y después vinieron todas las traducciones. La Biblia ha sido escrita en más de 400 idiomas. Esto se escribió hace mucho tiempo. Y es el libro más traducido en casi todos los idiomas. Actualmente, oiga bien, actualmente hasta el día de hoy hay más de 3142 versiones de la Biblia. ¿Y sabía usted que por eso mucha gente no quiere leer la Biblia? Ay, no, hay 3142 versiones. ¿A cuál versión le vamos a ir? ¿A cuál versión le vamos a creer? ¿Qué vamos a hacer con tantas versiones? Y ya saben que hay un grupo por ahí que también hizo su propia versión. Las Sagradas Escrituras, ya no le pusieron ni la Biblia. Las Sagradas Escrituras, no voy a decir su nombre, pero seguramente tú los conoces. Y bueno, ya grupos religiosos que han escrito su propia Biblia, pero ellos sí le han cambiado totalmente a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces,
actualmente hay más de 3.142 versiones y se ha en más de 2.073 idiomas. Demasiado, ¿eh? Mucho. Bueno, alguien aprendió por ahí el griego y aprendió el hebreo y empezó a comparar y se dio cuenta de que pues algunas palabras no están bien traducidas. Y hay un montón de versiones. Yo te puedo dar algunas que tú te vas a acordar de ellas. Está, por ejemplo, la versión Dios habla hoy con deuterocanónicos. ¿Has oído de esa versión? Yo la tenía, muy buena. La regalé. También está Biblia de Torres Amat, escrita en el año 1825. Está la Biblia Ferrara, 1553. Está Biblia del Duque, 1430. Está la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional. Está otra versión que se titula Dios habla hoy, y Dios habla hoy tiene varias versiones. También está la Reina Valera 1960, que es la que nosotros usamos. También ya hay una Reina Valera 1995 y la última es la Reina Valera 2020. Entonces ya tenemos todas estas versiones. ¿Qué vamos a hacer para no confundirnos? Porque esta persona empezó a leer la Biblia en griego y se dio cuenta de muchas cosas que él creía. Por eso es peligroso, tenga cuidado. Si usted no tiene suficiente fe y no está preparado para leer otros libros, mejor no los lea. Primero lea la Biblia. Lea la Biblia, fortalézcase, llénese de fe, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces tú y yo tenemos que estar bien convencidos de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Y hoy vamos a aprender lo básico y lo sencillo para que no te confundas, para que no andes batallando. ¿Y ahora qué hago? Esta enseñanza me tiene mareado y yo no le entiendo y no le entiendo a la Biblia y todo esto. Esta persona que empezó a leer la Biblia en griego se confundió toda y chocaron sus ideas y al final terminó perdiendo la fe. Lo que él creía ya no era lo mismo. Entonces yo quiero ayudarte con la ayuda de nuestro Dios, con el poder maravilloso de su palabra, a que entendamos que el mensaje de la Biblia es claro, ¿ok? Es uno solo el mensaje de la Biblia. Y el mensaje todo lo encierra en el corazón de lo que se encuentra en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16. ¿Ok? El mensaje de la Biblia es uno nada más. Uno. Y es lo único que tenemos que entender. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la Biblia. Tenemos un Dios poderoso, un Dios amoroso que se preocupa por nosotros. ¿Amén? ¿O tú no sientes que Dios se preocupa por ti? Yo sí siento que Él se preocupa por mí todos los días. Y me llama la atención a través de su Espíritu Santo. Si a ti Dios no te está llamando la atención a través de su Espíritu Santo, preocúpate, porque ya Dios se dejó de preocupar por ti. En el nombre del Señor te lo digo. Bueno, aquí está el mensaje de la Biblia. Esto es ya lo que yo quiero transmitir a ustedes. El mensaje de la Biblia es la historia de un Dios creador. Así de sencillo. El mensaje de la Biblia es el mensaje es la historia de un Dios creador que todo lo hizo bueno en gran manera. Génesis capítulo 1, versículo 31 nos dice ahí, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ese es el mensaje que tú tienes que entender, que todo Dios lo hizo recto, pero el hombre buscó muchas perversiones, él buscó lo malo. Recuerde que todo lo que de Dios viene es bueno en gran manera. Toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Nuestro Dios no es un Dios malo, es un Dios justo, benévolo, bueno y que para siempre es su misericordia. Los que atacan a Dios y dicen que es injusto, que el sufrimiento de la vida, no han entendido el mensaje de la Biblia.
que el mensaje de la Biblia es la historia de un creador que todo lo hizo bueno en gran manera. El Salmo capítulo 19, versículo 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y tú tienes que creer esto, que cada vez que ves el cielo, que cada vez que ves el universo, la luna y las estrellas en la noche, tienes que creer que estas son cosas creadas por nuestro Dios. Esa es lo que dice la Biblia. Es la historia de un Dios creador. Eso es todo. El siguiente, y también otro versículo, en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces tú tienes que entender que el mensaje es la historia de un Dios creador, que hizo los cielos y la tierra, y te hizo a ti y que me hizo a mí. Y la Escritura nos dice que nos hizo buenos en gran manera, porque en el principio el hombre no era malo. Con ese lenguaje sencillo te hablo. No había perversión, no había tristeza, no había angustia, no había pecado. Entonces Dios hizo al hombre puro, limpio, pero él buscó muchas perversiones. Entonces ese es el mensaje de la Biblia, la historia de un Dios creador que hizo los cielos y la tierra, hizo al hombre, hizo a la mujer. También el mensaje de la Biblia nos habla de no nada más la historia de un Dios creador, es la historia de un pueblo, de una nación. Así de sencillo. ¿Quién me quiere decir qué nación? Israel, los judíos. De eso se trata la Biblia. El mensaje de la Biblia es la historia de un creador, la historia de una nación. Así de sencillo. Y todo comenzó con Abraham, el amigo de Dios, aunque Edil dice que es David, yo digo que es Abraham. Abraham, el amigo de Dios. Con él inició todo. Dios decidió escoger a este hombre que vivía en Ur de los Caldeos, le vio algo bueno en él y por parte de este hombre dijo: aquí voy a comenzar esta nación. Y comenzó a hablarle y comienza la historia de este pueblo, de esta nación. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, a cada hijo le dieron nombre de tribu, las 12 tribus de Israel, pero había una tribu que le interesaba mucho a Dios, y esta tribu es la tribu de Judá. Esta tribu de Judá, Dios la preservó por muchos años, y buscó la preservación de su pueblo Israel, es cierto, pero especialmente buscó la preservación de la tribu de Judá, porque de esa tribu de Judá vendría el Cristo, el Mesías, lo esperado por todas las naciones. Y bueno, hablando de este pueblo, la historia de este pueblo, pues la Biblia nos habla de patriarcas, nos habla de jueces, nos habla de reyes y nos habla de profetas y etcétera. Amén. Entonces, ya tú quieres conocer nombres de profetas y todo eso, pues escudriña la Biblia. Pero ya llevamos 2 puntitos bien fáciles. ¿Se dan cuenta? El mensaje de la Biblia es la historia de un creador, la historia de una nación. ¿Verdad que está bien sencillo el mensaje de la Biblia? Y bueno, después de la historia de una nación, viene la historia de un hombre. Así de sencillo. La historia de un hombre. Jesucristo, nacido de mujer, circuncidado al 8º día. Y ahora sí, abre tu Biblia ahí en Lucas capítulo 1 y te vas a dar cuenta acerca de la historia de este hombre llamado Jesucristo. Este hombre Jesucristo vino para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Lucas capítulo 1, versículo 77. Este hombre llamado Jesucristo vino para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados. ¿Te das cuenta cómo hemos ido avanzando? Hazte cuenta que estamos leyendo toda la Biblia. Que los que conocen la historia de Israel ya conocen que fue llevado a Babilonia y allá estuvo 70 años, regresan del cautiverio y vuelven a empezar de nuevo esta nación y bueno, se habla de un Mesías que ahí viene y después viene la historia de un hombre llamado Jesucristo, nacido de mujer, la Virgen María, circuncidado el 8º día.
Este hombre vino para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, que es el perdón de pecados. Esa es la salvación que estábamos esperando, y este es el mensaje de este hombre. Versículo 79 nos viene a decir que también vino para dar luz a los que habitaban en tinieblas y sombra de muerte. Porque antes de la llegada de este hombre, el mundo estaba en tinieblas. Amén. Y todavía sigue en tinieblas, porque la Biblia nos dice que el diablo tiene cegado el entendimiento de toda la gente, de toda la humanidad. La humanidad está cegada por el Dios de este siglo, que se llama Diablo, Satanás, el engañador, nuestro adversario. Y mucha gente está siendo engañada, hasta los mismos cristianos están siendo engañados por el diablo. Con sus artimañas los engaña y los jala a placeres que la iglesia cree que no son malos, porque no saben discernir entre el bien y el mal, les falta mucho, pero entonces el diablo los engaña con sus artimañas y se los lleva a vicios, se los lleva a allá donde se los lleva, allá se pierden y su corazón se va endureciendo cada vez más. Pero Cristo, este hombre, vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Te das cuenta que el mensaje es bien sencillo? Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dios no quiere que haya guerras en la tierra. Dios no quiere que haya guerras entre nosotros. Dios no quiere que en su iglesia, en la congregación de Southwest, haya divisiones. Dios no quiere que estemos separados. Y que acá los hondureños, que acá los salvadoreños, que acá los mexicanos, que decimos que nada más nuestros chicharrones truenan. Y bueno, y cada quien tiene su pensamiento. Acá los catrachos, el pueblo más macho. Y los mexicanos siempre hemos pensado que nosotros somos los más machos, ¿verdad? Pero bueno, no quiere Dios que haya divisiones. Cristo vino para encaminar nuestros pies en caminos de paz. La pregunta es, ¿tú estás caminando en camino de paz? ¿O cómo es el camino en el que vas? Ahí está, es horrible. ¿En dónde vas? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Estás lleno de paz? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo te quiere dar paz, pero esa paz no es, porque es temporal. De repente te sientes contento, ay, está bueno esta actividad y siento paz, pero después se te va. No, la paz de Cristo permanece para siempre. Vives con ella en tu corazón constantemente. Son aguas de aguas, como ríos de agua viva. Es algo que no deja de fluir. Esa paz no se termina nunca. Esa es la paz a la cual Jesús nos vino a llamar. Esta es la historia, la misión de este hombre. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nadie que nos va a llevar al cielo. Amén. Cristo es el único que murió en la cruz del Calvario. Pablo dijo: no fueron bautizados en mi nombre. Es más, yo bauticé nada más a 2 personas. No digan que yo los bauticé. El bautismo debe de ser en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Porque Él es el que trajo la salvación al hombre. Él vino a redimirnos de nuestros pecados. Por eso la historia es la historia de un creador amoroso, la historia de una nación y la historia de un hombre que vino a salvarnos. Jesucristo hombre. Amén. Y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. No son los ángeles, no es la Virgen María, no es el arcángel Gabriel ni Miguel. Es Jesucristo hombre, el que intercede por nosotros y es nuestro mediador y nuestro abogado. Cuando tú caes en pecado y ya Dios te empieza a abandonar, Cristo nuestro mediador va y le dice a nuestro abogado: Padre, dale otra oportunidad a mi hijo. Yo sé que va a cambiar. Y allá está Cristo intercediendo por nosotros. Por eso es hermoso y glorioso conocer esto. El mensaje de la Biblia es sencillo: la historia de un creador, la historia de una nación, la historia de un salvador, la historia de un hombre que vino para salvarnos. ¿Qué hay de difícil en eso? Y bueno, también con esto termino. Aparte de que es la historia de un creador, de una nación y de un salvador, es la historia de un reino. Amén. Cuando a Cristo le preguntaron, lo estaban
acusando de cosas. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, yo le diría a mis ángeles que pelearan por mí, vendría y destruyera toda la humanidad. Pero él dijo que su reino no era de este mundo. Es un reino espiritual, al cual tú y yo hemos venido a pertenecer. Amén. Te das cuenta que el mensaje es bien sencillo. En Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la única manera como tú puedes entrar al reino de Dios. Es la historia de un reino. Número 1, tienes que creer en Dios. Y después de creer en Dios debes de arrepentirte. ¿Cuántos nos hemos arrepentido y estamos verdaderamente viviendo una vida de arrepentimiento dentro de este reino? Porque si tú no te arrepentiste de verdad, de todo corazón, tú estás en el reino ahí como que pretendes ser del reino, pero no eres del reino. Eres del reino de las tinieblas, porque hay otro reino que es el reino de las tinieblas. Son las personas que se bautizaron y todavía insisten en pecar, todavía fornican, todavía adulteran, todavía se emborrachan, todavía están en las drogas. No ha habido un cambio en su manera de pensar. Todavía dicen esas palabrotas y no se les nota nada de cristiano. No se les ve que son parte de este reino. Ese es el cuarto mensaje. Es la historia de un reino, y para pertenecer a este reino, Juan Bautista dijo, arrepiéntanse. ¿Qué es eso de arrepiéntanse? Cambien de vida. Dejen de pecar. El arrepentimiento es cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Si tú vas en una dirección, que es la perdición, y ya dices, no quiero más caminar por aquí, y te das la media vuelta, eso es arrepentimiento, y luego te vas por el sendero de la luz, por el camino al cielo. Estás viviendo una vida de arrepentimiento. Pero si tú sigues caminando en ese camino de perdición, no ha habido arrepentimiento en ti. Para pertenecer al reino, Juan Bautista dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en Marcos capítulo 10, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. A mí me encantan los niños. Cuando yo ando trabajando por ahí, y si veo que es la hora del recreo, aquí en esas escuelitas de acá, de allá, de West University, de Sugarland, donde ande, aunque vaya tarde al trabajo, si veo que los niños están a la hora del recreo, yo me estaciono para verlos un ratito y observarlos. Y me imagino a Adán y a Eva jugando en el huerto del Edén. Y están las niñas una con otra, una haciéndose la trencita, unos dándose la paletita, y veo un mundo sin pecado. ¿Me están siguiendo? Veo un mundo de inocencia, veo un mundo de pureza, donde no hay envidias, donde no hay celos, donde no hay odios, donde no hay guerra. Y yo veo que estos niños andan bien contentos. De repente uno le pega así, pero no porque haya maldad, no porque ¡pam! Le dio el zape, ¿verdad? Pero dije yo, ese va a ser tremendón cuando crezca. Y estoy observando a estos niños de todo. Asiáticos, hispanos, güeritos, morenitos, y me quedo un buen rato viendo, y yo me transporto y creo que estoy en el cielo, viendo a todos los redimidos por Jesús, ya viviendo en el reino eterno de Cristo. Amén. Y yo veo que estos niños son felices. No están enfermos, no tienen problemas, no hay estrés, no tienen que trabajar, hay una inocencia grande en ellos, y a mí me encanta observar los niños, porque cuando veo a los niños jugar, veo un pedacito del cielo. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Sí. Veo un pedacito del cielo porque hay inocencia y no hay pecado, mis hermanos. Y así debe de ser el reino de Jesús, el reino de Samuel, donde no haya malicia, donde no haya envidia, porque si te está carcomiendo la envidia, ya echaste a perder el reino. Ya no estamos actuando como nos dice nuestro Señor Jesucristo. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Qué triste cuando no nos dejen entrar, en donde va a haber gozo y alegría y vida eterna para siempre.
Y luego dice la Escritura, todo el que entra, bueno, esto lo digo yo, todo el que entra en el reino será llevado al reino eterno. Amén. ¿Tú quieres estar en el reino? Cree en Dios. ¿Quieres estar en el reino? Arrepiéntete. Confiesa tus pecados, confiesa que Jesucristo es el Señor y bautízate para el perdón de tus pecados. Y entonces dice la Biblia, y el Señor añadía a la iglesia, al reino, a todos los que habrían de ser salvos. Bueno, entra a este reino, porque de eso se trata esta historia de la Biblia. La historia de un creador, la historia de una nación, la historia de un salvador, la historia de un reino. No te confundas, no te vayas a otras historias, no te vayas que si la bruja que hizo bajar era Samuel o no era Samuel, y allá andan batallando los hermanos, no, que si era Samuel, no, que era un espíritu del demonio, y empieza, y allá andan otros por allá, no, que el milenio ya vino, no, que ya viene, y allá andan los hermanos haciéndose bolas de que no se metan en doctrinas, no se meta en argumentos, no se meta en opiniones. Solo concéntrese en el mensaje de la Biblia, la historia de un creador amoroso, de una nación, de un salvador y de un reino al cual tú y yo pertenecemos. Y el mensaje es bien sencillo, solamente sé fiel hasta la muerte, cumple con todos los mandamientos de Cristo Jesús, que son más de 100, y no son 10 mandamientos, son como 100 mandamientos de Cristo, y entonces vamos a poder ir al reino eterno en los cielos. Amén. Termino con estas palabras. Este es el mensaje de la Biblia. Amén. ¿Lo entendimos? Bien sencillo, ¿verdad? El mensaje de Southwest. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando en Southwest? Ese es el mensaje de la Biblia, ya te lo dije yo. Creador, nación, salvador, reino. Okay, nosotros creemos en todo esto. Amén. ¿Cuál es el mensaje de Southwest? ¿Qué es el mensaje que le estás dando a la gente allá afuera de Southwest, de esta congregación? ¿Cuál es el mensaje que andamos publicando entre nosotros? ¿Le estamos enseñando a nuestros jóvenes y a nuestros niños cuál es el mensaje de Southwest? Mis hermanos, el mensaje es uno solo, el mismo de Juan 3:16, que si Dios nos ha perdonado nuestros pecados, también nosotros debemos de hacerlo. El mensaje de Southwest es el siguiente: amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros y vivamos una vida de amor, de gozo y de paz en esta congregación. Si hacemos esto, va a haber menos problemas en la congregación. Vamos a estar más unidos. Vamos a poder lograr el sueño de la nueva visión, porque ahora vamos por nuestra propiedad. Digo nuestra porque es de todos nosotros. Ahí sí le vamos a entrar con ganas. Necesitamos gente que vaya a cortar el césped. Necesitamos que cuando eso cercado se ponga todo oxidado, hay que ir a pintar esas rejitas, y se va a necesitar la ayuda de cada familia. Lo de la hermana Marcia va a ser demasiado trabajo para ella. Vamos a tener que turnar las familias para ayudar a la hermana Marcia a mantener todo eso limpio allá, mis hermanos. Tenemos que organizarnos. La palabra de David. Organizarnos. Tenemos que estar organizados para cuando se llegue ese momento. Amén. Estamos listos para estos cambios, mis hermanos. Estamos listos para trabajar para el Señor, con amor, con gozo y con paz. Amén. Que Dios les bendiga. Espero que este mensaje sea de mucha bendición a tu vida. Y tenemos el canto de invitación, puestos de pie.